Buenas, acá les habla el profesor Rubén en esta oportunidad para hablar de la función a tramos, de las funciones a tramos o de las funciones a trozos o función a trozos, como quieran decirle. Y en particular, una muy pero muy famosa, que es la función valor absoluto. Este operador matemático que definimos a principio de año, bueno, observados desde el punto de vista de relación entre variables, es decir, desde el punto de vista de la función qué forma tiene su gráfica y bueno, también cómo me puede ayudar a entender el concepto de valor absoluto, que estaba asociado muy a lo transformar la cantidad del argumento en positivo al finalizar la clase en el formato de las funciones, a ver qué pasa si a funciones le aplico, por ejemplo, un valor absoluto. Bueno, muy interesante. Vamos a comenzar y va a ser una clase de lectura y de algún tipo de ejemplo o indicación precisa, pero tomar notas de esta clase principalmente la definición, las que están recuadradas y lo que voy indicando sobre el video. Comenzamos entonces nomás. Bueno, como están viendo, acá tengo un apunte bastante ordenadito sobre lo que son las funciones a tramos. Así que la definición inicial es la siguiente. Una función a tramos es aquella que se define mediante, fíjense el formato. F se define de un cierto dominio, que está incluido en los números reales, hacia los números reales. Tal que f de x se define como, y fíjense que el formato de escritura ya primero llamativo es una especie como de caso de pilas. Una pila, una lista de distintas funciones. Acá lo escribí de forma general, pero serían como n filas, o mejor dicho, n subfunciones o n trocitos o n tramos. Es decir, algo así como que la función a tramos va a ser ni más ni menos que un enganche, una unión, en simples palabras, como una conexión de distintos trocitos de funciones particulares, ¿de acuerdo? F1, F2, F3, Fn pueden ser cualquier tipo de las funciones ya conocidas y estudiadas, pueden ser funciones polinómicas, funciones homográficas, funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, funciones irracionales, cualquiera, lineales, cuadráticas, ¿no? Que serían polinómicas. Es decir, algo así como que puedo empezar ahora a generar como gráficos funcionales que se conforman de distintos trocitos o tramitos de las funciones ya conocidas. Es decir, puedo crear un gráfico que tenga una función cuya representación gráfica tenga tramitos de recta, de parábolas, de rampas exponenciales, de ondas, y entre todos hago una especie de mezcolanza y creo un nuevo gráfico funcional. Bueno, a esta conexión entre todos los trámites se le va a llamar función a tramos. Bueno, hay que ser cuidadosos. Por ejemplo, cada una de estas funciones de esta n van a estar sujetas a ciertas condiciones, algo así como subdominios, o mejor dicho, si el dominio general puede ser el más amplio posible, todos los números reales, bueno, esta condición uno, 2, 3 y n van a ser como si fuese una partición, se le dice, del dominio, ¿de acuerdo? Tener cuidado que esta partición tiene que cumplir que la condición uno, 2 hasta la enésima se le dicen mutuamente excluyentes, es decir, que sean intervalos de los números reales que no se superpongan, que tengan intersección vacía. Entonces, bueno, tener presente todos estos comentarios, pero por ahora vamos a dejarlo así. Y fíjense que acá se ajusta un poco el tema de dominio también, donde el dominio de la función va a resultar de, fíjense lo que dice la notación, el dominio de la propia función 1, es decir, depende de la naturaleza que tenga la función 1, va a tener un dominio. Por ejemplo, si fuese una función del tipo raíz, yo sé que su argumento tiene que ser no negativo. Entonces, mayor o igual que cero va a ser el argumento. Entonces, ese propio dominio va a estar intersecado con la condición que me establezca la función a tramos. Fíjense que para definir una función a tramos tienen que estar, se definen las funciones y sus respectivas condiciones. Esto va a ser siempre un dato, ¿de acuerdo? Así que debería intersecar el dominio natural de la F1 con su intervalo o donde fue partido el dominio general. Y así con todos. Después debería ser la intersección de F2 con su condición, el dominio de F3 con su condición, y así hasta la enésima. Una vez que tengo todas estas especies de intersecciones, que después vamos a ver que la intersección a veces se hace y a veces es simbólica, mejor, más bien teórica y se hace mentalmente, que es más que nada respetar que las dos cosas se cumplan, es decir, que los X que yo esté buscando sean parte de la función y que verifiquen justamente la condición. Es algo que se hace más de modo informal luego, si la cosa es simple, ¿no? Pero bueno, sabemos que la intersección es la que mantiene esto.
Bueno, la unión de todas estas intersecciones van a conformar lo que va a ser el dominio general de la función a tramos. Parece muy difícil, pero es mucho más intuitivo de lo que parece, de lo que está escrito acá a nivel general y riguroso. Bueno, bajando un poquito, vamos a ver el primer ejemplo. Inmediatamente, fíjense que definimos una función f a tramos que está compuesta de tres tramitos, ¿no es cierto? F1 tiene forma de función cuadrática, está escrita en su formato factorizado, puedo verlo, también lo puedo mirar como un formato canónico. Podría ver acá que -1 es una raíz doble, o mejor dicho, si lo miro en formato canónico, que el punto -1, y acá se acuerdan que iba el IB afuera, en el canónico, sería un 0, -1, 0, está el vértice. Es más, tiene concavidad negativa. Fíjense qué importante la teoría. Uno mira esa forma en la que está escrita la función y ya sabe casi por completo el comportamiento y el formato que va a tener. Va a ser cóncava hacia abajo, va a tener una única intersección con el eje X porque la raíz es doble y va a rebotar ahí. Fíjense que todo genera robustez en base a lo que fuimos hablando durante todo el año. Y no hace falta ni siquiera hacer un análisis preciso y puntual, ya sé el formato de la gráfica. Bueno, después va a ser, bueno, conclusión, tenemos el primer trozo o tramo de forma parabólica, ¿no? El segundo trocito es un pedacito de función lineal y el tercer tramo o trozo o función, F3, va a ser una exponencial, ¿no? Un formato de rampa. Bueno, y fíjense que acá aparece como primer ejemplo las condiciones como había anticipado. Fíjense que la primera función está definida para este intervalo. Es decir, f de x, la función a tramos, va a tomar las imágenes de esta función cuadrática siempre y cuando las x sean menores que -1, menor estricto. Es decir, si quiero evaluar a f en -2, debo reemplazarla aquí. Si quiero evaluar a f en -5, debo reemplazarla. Si quiero evaluar f en 1, aquí no la reemplazaré, porque -1 no estaría siendo menor que -1. Fíjense que -1 tampoco sería mayor que 2, y fíjense que -1 tampoco sería un valor que esté cumpliendo con esta doble desigualdad. Bueno, -1 va a ser un valor raro, no va a estar en el dominio por lo que estoy viendo acá, porque no está cumpliendo con ninguna de las condiciones. Pero bueno, ver que esta condición me da una imagen visual rápida de cuál va a ser la ubicación de este pedazo de parábola que vamos a tener. Bueno, entonces empezamos. Acá se habla un poquitito. F1, un poquito lo que dijimos, que va a ser en formato de una parábola, de una cuadrática, esto que es una función lineal, y esto que es una función exponencial. Y recordar sus propios dominios, ¿no? Sus dominios naturales. Una exponencial tiene siempre el dominio en los reales, una lineal, que es un polinomio, tiene dominio de todos los reales, y esta, que es una polinómica, también tiene dominio de todos los reales. Recuerden, como dijimos arriba, que hay que hacer la intersección, es decir, fíjense acá lo que se aclara para el dominio general. El dominio de F1, intersección con su intervalo, donde fue definida, ¿no? El dominio de F2, intersección con su intervalo, donde fue definida. Recuerden que estos intervalos están sujetos y preestablecidos como fue definida la función a tramos. Bueno, muy bien. Y el tercer par, ¿no es cierto? El dominio de F3 con su propia de dominio donde fue definida ese tramo. Bueno, una vez que se hacen las intersecciones, quedan todos iguales, ¿no es cierto? Porque la intersección con los reales genera el mismo conjunto. Y bueno, después uniéndolos, quedaría escrito de esa forma. Todos los reales menos el -1, como anticipamos. Vieron que recién lo agarré como ejemplo y me di cuenta que el -1 no entraba en ninguna de las tres condiciones. Entonces, ¿dónde evalúo -1? No, según cómo fue definida esta función, no se puede evaluar. Es decir, f de -1 no existe. Hubiese existido si el -1 estaba siendo incluido en alguna de estas condiciones. Por ejemplo, cambiaría por completo. A ver, que no me está tomando. Ahí está. No, no me está tomando. Ahí está. Fíjense que si hubiese tenido, por ejemplo, el -1 incluido aquí adentro, en la primera condición, como esta, así por ejemplo, ahí yo para calcular f de -1 lo calcularía dentro de la primera función. Es decir, el dominio en ese caso incluiría también a -1, tendría todos los reales. Bueno, muy bien. Aclarado eso, podríamos ya ir a analizar más que nada lo que tiene que ver con la gráfica. ¿Qué pasa cuando queremos ir hacia la gráfica de una función a tramo? Bueno, tenemos que contemplar los tres tramitos, como recién anticipé.
Por ejemplo, entonces, vamos a hacer antes del gráfico una idea de lo de las imágenes, como recién les anticipé. Esto de dependiendo del valor de x que quiere evaluar en la función, ¿dónde lo tengo que evaluar de los tramos? Bueno, es muy intuitivo, como recién les decía, la función es una máquina. Yo le voy a dar un valor de entrada, que es un valor de x, y tengo que analizar en qué condición de las tres cumple, y en función de eso, la orden a la máquina va a ser reemplazarlo en F1, o reemplazarlo en F2, o reemplazarlo en F3, dependiendo de cada x, del dominio. Bueno, acá tres ejemplos rápidos como para entender, ¿eh? No hace falta que hagan esto en cada función a tramos, es simplemente teórico, para que lo vean. Bueno, supongamos -3 que está dentro del dominio, satisface la condición 1. Si miramos arriba cómo fue definida la primera función 1, fíjense que estaba definida para los x menores que -1. Y si agarro el -3 en particular, el -3 cumple solo la condición de 1, ni la 2 ni la 3, la primera. Entonces, f de -3 debe evaluarse en f1, en el primer tramo. Así que, ¿qué procedo a hacer eso? Es decir, lo reemplazo en una función cuadrática. F de -3 es igual a F1 de -3. Y eso implica ponerlo en la primera función y hacer el cálculo pertinente. Bueno, si tomo el valor 0, satisface la condición 2. Por lo tanto, no la reemplazo ni en la 1 ni en la 3, solo y únicamente en la 2. Así que lo reemplazo en una función lineal y me da, que sería particularmente la ordenada al origen de mi función a tramos, ¿no? Porque sería f de 0. Entonces, ahí ya vemos un ejemplo de cómo calcular la ordenada de origen de una función a tramos. Y si agarro x igual a 4, bueno, el último caso que me faltaba, entra dentro de la condición 3, lo reemplazo en la exponencial. Y obtengo e al cubo, por ejemplo. Bueno, y fíjense el detalle no menor, que les decía, -1 no forma parte del dominio, así que cuando yo quiera reemplazar por -1 dentro de la función, no está definida. Es decir, no existe f de -1. Por lo tanto, chau, no se puede calcular. Tener presente, por favor, eso. Bueno, ¿qué pasa con la gráfica entonces? Bueno, si yo quisiera ser más preciso y hacer un análisis más detallado, la ordenada del origen, como recién dije, debería ser x igual a 0, f de 0. Y fijo que el 0 está en la primera condición. Así que no, perdón, acá hay un error, ¿eh? Está en la segunda función. F2 sería esto, cuidadito. Lo evalúo en la segunda condición que lo hicimos justo arriba. Así que lo reemplazo en la función lineal y acá veo que me da 3. Bueno, acá veo que el puntito estaría en esta parte. Bueno, si me pidieran, por ejemplo, que busque las raíces de una función a tramos de forma analítica, lo que hay que hacer es igualar a 0 la función. Claro, pero mi función es una función a tramos ahora. ¿Cómo hago esto? Bueno, lo que hay que hacer analíticamente es igualar a 0 cada uno y todos los tramos y ver de allí qué raíces se extraen. Del primer tramo tendría ciertas raíces, del segundo tramo otras raíces, del tercer tramo otras raíces. Y finalmente hay que ver si tales candidatas a raíces están cumpliendo dichas condiciones. Vamos a verlo un poquito más claro, porque es más fácil mostrarlo que hablarlo. Es decir, para que f de x sea igual a 0, eso es equivalente a decir que f1 es igual a 0, o que f2 es igual a 0, o que f3 es igual a 0. Es decir, tengo que analizar en los tres tramos por separado. Bueno, así que lo que vamos a tener que hacer es igualar a 0 cada uno de los tramitos y resolver las respectivas ecuaciones, como acá les estoy mostrando. Bueno, fíjense que igual a 0 en la columna de la izquierda la cuadrática, en la columna de medio la lineal y en la columna de la derecha la exponencial. Una vez que hago las resoluciones, son tres ejercicios independientes y llego en el primer tramo que x tiene que ser igual a -1, pero -1, fíjense muy bien, no formaba parte de la condición 1. O sea que no va a estar visualizado en la gráfica, porque la gráfica va a estar cortada justamente en ese lugar, no va a ser parte. Además, no me acordaba, justo -1 era el valor conflictivo, no estaba en el dominio, por eso lo estoy diciendo. No es por una cuestión de que no esté solamente en la condición, sino que no está cumpliendo con que el -1 esté dentro del dominio. Eh, lo que estaba recién diciendo que no estaba en la condición tiene que ver con el segundo tramo, me estaba confundiendo. Paso en link entonces de nuevo. Igual a 0. Resolví mi cuadrática, mi ecuación cuadrática, y encontré esta solución x igual a -1, pero -1 no está en el dominio, -1 no es raíz. Punto. Del primer tramo no salta ninguna raíz. Paso al segundo. Igual a la lineal a 0. Despejo. Pero 6 no forma parte de la condición 2. 6 no estaba dentro de la condición definida para la lineal, así que no la puedo considerar como una raíz.
¿Estamos de acuerdo? Lo que estamos haciendo en el fondo de esto de ver si cumple o no cumple es la intersección de este valor particular con su propia condición. Bueno, no lo cumple, no la considero. Sigo. Vamos con la tercera. La exponencial es igual a cero. Bueno, pero ¿qué pasaba? Una exponencial, acuérdense, y esta en particular que no está desplazada, tiene asíntota en igual a cero. Piénsenlo gráficamente. ¿Tendrá raíz eso? Cuando lo iguale a cero, ¿en algún lugar vale cero una exponencial? No, jamás. Se acerca mucho, pero nunca llega. Siempre una exponencial es mayor estricto que cero, una exponencial de este estilo. Por lo tanto, no tengo, en este caso, raíz que salte de esta tercera posibilidad. Fíjense, y probé con una, probé con la otra, probé con la tercera, no hay raíces para mi función a tramos. Bueno, fíjense que por distintas razones, en cada una de estas tres mini ecuaciones no saltaron raíces. Y se visualiza en la gráfica también. Yo les quiero adelantar que ahí está hecha con GeoGebra, pero nosotros sabemos graficar esas tres funciones por separados. No hay ningún tipo de intersección con el eje X. La parábola casi sí, pero ¿por qué este punto iba vacío? Porque el dominio en el que fue definida la parábola, la primera, fíjense que era un dominio de una desigualdad estricta. Tenía que ser menor estricto que menos uno. O sea que allí no está definida la imagen. Y tampoco menos uno estaba incluido en la segunda condición. Por eso es que en el tramo parabólico tampoco tiene que ser incluido ese punto. Por lo tanto, se tiene que hacer exageradamente abierto. ¿De acuerdo? Fíjense que, por ejemplo, como indicación, el punto terminal del segundo intervalo, de la segunda función, sí tiene que ser un puntito lleno, que sea claro, que sea tomado ese valor que es el 2. ¿Sí? Porque ahí me lo está diciendo que sea menor o igual. Ah, y acá hay un error. Me estoy dando cuenta que tengo un error grave en la forma en la que definí esta función, porque esto no puede darse nunca. Miren, no voy a corregir el video, pero se lo aclaran. Acá tiene que ser, tienen que mirar el gráfico para que tenga coherencia con lo que vi ahí, porque voy a modificar eso, pero no la gráfica, ¿eh? A ver dónde incluye el punto. Bueno, esto les quiero mostrar. Ven que el punto justo en x igual a 2 está siendo incluido en el tramo lineal, pero no en el tramo exponencial, que era la función rampa, ¿ven? Que está cortada. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que el 2 está siendo parte del segundo intervalo, no del tercero. Así que esto se modifica muy fácilmente del siguiente modo. Aquí tiene que ir un mayor estricto. Se confundió el profe, aquí hay un mayor estricto, ¿ven? Esto no puede darse nunca, porque si hubiese estado el mayor igual como recién estaba, no tendría sentido. Y esto no sería una función, porque para x igual a 2 habrían dos imágenes disponibles. F de 2 daría lo que arroje esta función, porque lo incluye, y f de 2 también daría este otro valor, porque esto también lo incluye. Y eso no es una función, no se cumpliría la unicidad. Por eso no puede pasar. Bueno, el error del profe vino bien para repasar la teoría. Así que corrigiendo, acá tiene que ir un mayor estricto, ¿de acuerdo? Para que tenga concordancia con el gráfico de abajo. Esto de que el punto lleno está en la parábola, perdón, en la recta, y el punto vacío está en el tramito de la rampa. Muy bien, así que podemos avanzar, aclarado este detalle. Y la gráfica, fíjense, bueno, la hice yo con el GeoGebra, pero lo que uno tiene que hacer siempre es graficar los tres tramos. Puedo graficarme la parábola completa, la recta completa y la rampa completa. Pero después debo borrar los pedacitos que no cumplan con la condición. Yo tengo que dejar el tramo que corresponda para la condición donde fue definido ese tramo. Y me queda, por ejemplo, un gráfico a tramos como el que ven aquí. Bueno, muy bien, este es el primer ejemplo. Y ahora quería hablar un poquito de la función valor absoluto. ¿Por qué de ella? Porque la función valor absoluto, como operador matemático, como lo definimos en el primer cuatrimestre, lo habíamos definido como una función a tramos, pero no le habíamos puesto ese nombre. Pero ahora sí, nombre y apellido. ¿Qué habíamos dicho de la función valor absoluto en aquel entonces? Que el valor absoluto de x, por ejemplo, siempre iba a ser igual a x si el argumento era no negativo, o iba a ser igual a su opuesto, decíamos, es decir, menos x, si el argumento era negativo. Es decir, le cambio el signo. Y esto en criollo lo que me hacía es, no importa qué x tome, cuando le aplique el valor absoluto, sea no negativo o negativo, al hacer estos dos ajustes, siempre la respuesta es positiva. Eso es lo que dice la función valor absoluto. Bueno, pero vamos a mirarlo desde un carácter funcional ahora, no como cuentita y operador matemático. Definimos concretamente entonces la función valor absoluto del siguiente modo. F se define de reales en reales. Fíjense que el dominio, todos los reales. El valor absoluto se le puede calcular analíticamente a todo número real. Nunca hay problemas.
como f de x igual a valor absoluto de x. Muy bien, esa es la función. Se las presento entonces, valor absoluto de x. Ahora sí, claro, valor absoluto de x, nosotros tenemos una definición a tramos del primer cuatrimestre y justo está bueno hablarlo ahora porque recién definimos lo que son las funciones a tramos. Algo así como que ahora puedo entender ese operador como una función compuesta de dos tramos. Un tramo va a ser, o mejor dicho, f1, x, y f2 va a ser menos x. ¿Qué es x y menos x, gente? Desde el punto de vista de las funciones. Es decir, y igual a x. Yo pienso en la forma. Esa es una función lineal, es una recta, la recta identidad. Pendiente 1, ordenada al origen 0, es una recta a 45 grados que pasa por el origen de coordenadas. Repito, y igual a x, que es el primer tramo. Y el segundo tramo, si lo miro desde el punto de vista funcional, menos x, sería una recta con pendiente menos 1 ahora, muy parecida a la anterior, pero menos 1, ordenada en origen 0, va a ser decreciente, algo así como reflejada sobre el eje Y. Bueno, entonces, algo así como esto me está queriendo decir que la función valor absoluto la puedo pensar como una función a tramos compuesta de dos pedacitos, una función lineal creciente y una función lineal decreciente. Fíjense las condiciones, la condición 1 y 2 son las que habíamos dicho antes. Bueno, es un poco lo que estoy mencionando acá, y fíjense que se los voy a hacer al grafiquito para que lo vean y que comprendan lo que les quiero decir. Por ejemplo, esta sería F1, ¿ven? La voy a destacar en rojo. F1 es igual a ¿quién? A X. Claro, esta es la recta Y igual a X, ¿ven? Solo que la recta igual a X uno la suele hacer completa. Pero ¿por qué no está completa y está cortada hasta acá? Es decir, incluyendo el cero desde allí. Es decir, el cero entraría dentro del tramo rojo. ¿Por qué digo eso? Porque X igual a cero cumple con esta condición, ¿no? Entonces estaría siendo evaluada en este primer tramo. Bueno, esto sería el primer tramo, es decir, sería la recta igual a x, pero solo dibujada para los valores de x que sean mayores o iguales que cero. Por eso se grafica desde el cero para este lado esta función lineal igual a x, ¿de acuerdo? Borrándose así este otro tramo y por eso aquí no fue incluido. Por otro lado, la f2 en esta función a tramos es menos x, ¿ven? Claro, y la función menos x sería esta otra recta, que iría hasta aquí. Pero acá va a ir un paréntesis. Claro, esto se prolongaría generando toda esta función y no la totalidad. Pero ¿por qué no se la dibuja completa? Porque solo debe ser dibujada para los x que cumplan con la condición 2, es decir, los menores que 0. Es decir, que solo esta recta tendrá cabida en mi función a tramos para los valores que estén a la izquierda del cero en el eje X. Bueno, entonces, esto se borra. Claro, algo así como que dos rectas, si se les borran las ramitas de abajo, ¿qué me queda? Una especie de B corta, ¿sí? Una parábola poligonal, por así decirlo. Tiene forma como de parabolita, pero rectificada, parece, ¿no? Bueno, la función valor absoluto tiene siempre esta forma, mi gente. La forma de una B corta, le digo yo. Así que las funciones valor absoluto siempre tendrán esta pinta. Podrán cambiar, ser más así. Pueden ser algo así como las parábolas, como cóncavas hacia abajo, pero acá no se le dice cóncava hacia abajo, sino que estarán invertida o se producirá una reflexión sobre el eje de las abscisas. Pero bueno, siempre este formato, ¿no? De distintas B cortas. Bueno, ahí hay una tablita de valores como para ejemplificar algunas imágenes particulares. Ya sabemos manipular funciones a tramos, así que, por ejemplo, no sé, si a mí me dan la función evaluada en 5, bueno, ¿qué sería esto? Calcular el valor absoluto de 5, ¿no es cierto? Esto me da 5. ¿Qué quiere decir? Que por acá para el 5 me dará el 5. F de 2 será el valor absoluto de 2, que me da 2. Eso es lo que me está diciendo, por ejemplo, esta línea. Y acá se ve claro que para 2 me da 2. ¿De acuerdo? Y así se van conformando todos estos puntitos. Claro, por ejemplo, esos serían dos valores, por ejemplo, el 5 y el 2, dos valores que están en el primer tramo, es decir, que están en la recta que está en el tramo derecho, ¿ven? Pero si para reforzar un poco la parte de la definición, si yo quisiera calcular f de menos 1, por ejemplo, sería valor absoluto de menos 1. Bueno, claro, ahora cuidado, el menos 1 forma parte de la segunda condición, menos 1 está aquí adentro. Entonces debo reemplazar en el segundo tramo, en f2. ¿Y esto qué sería? Como hacer menos 1, que ya sabemos me lo transforma en positivo. Así funciona la función valor absoluto.
Un operador matemático que me transforma la cosa siempre en positiva. Y ahí tengo que para -1 me da 1. Esto que acabo de concluir acá es lo que habíamos dicho en la tabla en esta parte. Bueno, y así se va a hacer para todos los puntitos y lo que se genera siempre es este tipo de gráficos, ¿de acuerdo? Acá hice un par de cálculos para que lo chequeen y entiendan cómo se comporta esta función. Bueno, muy bien. Lo que sí quería mencionar también es que, cuidado, una función valor absoluto no tiene siempre el formato valor absoluto de x. Uno puede tener funciones que involucren el operador valor absoluto, pero que tengan ciertas modificaciones con distintos parámetros. Bueno, lo mismo que siempre. Se va a desplazar horizontalmente c unidades, se va a desplazar verticalmente b unidades y se va a amplificar o a contraer a con el factor de contracción a. Iba a decir a unidades, pero no. Bueno, así que uno puede ver una función de este estilo y tener más o menos una idea rápida de su comportamiento. Veamos algún ejemplo y ya pasamos a alguna actividad práctica del TP. Supónganse la función que tenemos acá presentada, que es la función 2 por valor absoluto de x más 5 medios menos 2. Bueno, eh, perdón, estaba definida un poco más complicadita, no, con dos términos independientes sueltos. Bueno, acá no, hacemos 1 menos 3 y me da menos 2 como para que quede un poco más simplificada, y me quedo con esta, obviamente, ¿no? K de x va a ser la que tenemos acá. Así que si puedo contar los términos, los junto. Bueno, miren lo que hice en esta parte. Había en la parte interior, fíjense que teníamos un 2x más 5. Lo que se suele hacer cuando tenemos este tipo de situaciones es, perdón, no sé si tengo problemas con la cámara, acá me pasó con el celu. No sé, a ver, un momentito que hay problemas técnicos. A ver, acá voy. Muy bien. Bueno, muy bien. Les iba a comentar que lo que se tiene que hacer siempre en general para ver esto síganme la idea, de ver justamente cuántas unidades se desplaza vertical y horizontalmente, que no es ni más ni menos que saber dónde está como el vértice de esta función valor absoluto, es decir, allí donde se juntan las dos semirrectas de la B corta, la puntita de esta B corta, es necesario tener siempre dentro del valor absoluto la expresión x, más o menos algo. Es decir, algo así como sacar el factor común, sacar como factor común ese factor que me molesta la x. ¿Para qué? Dirán ustedes. ¿Para qué la quiere complicar? Bueno, para llevarlo siempre a este formato general que yo lo tengo explicitado acá, y una vez que uno lo tenga explicitado así, uno siempre va a poder decir, no lo mencioné antes, lo menciono ahora, que si esta es la forma de ojo, esta rayita quedó trabada, ¿eh? Pero acá dice valor absoluto de x menos c más b. Bueno, siempre que yo tenga dentro del valor absoluto esto, x menos c, puedo estar con total garantías de que el vértice va a estar ubicado en la posición CD. Esto para el eje x y esto para el eje y. ¿Por qué? Porque este valor que va a estar acá va a indicar el desplazamiento horizontal, si C es positivo para la derecha, si C es negativo para la izquierda. Ojo, ojo que ahora se los muestro que es antiintuitivo con este menos que corrige signos acá adelante. Ahora lo vemos sobre el ejemplo. Y la B va a ser más transparente el tema del signo. Si es positivo B va hacia arriba, si B va hacia abajo, si es negativo hacia abajo. Entonces, ¿cómo C tiene que ver con esto? Y B con esto, entonces C me habla de la abscisa del vértice y B me habla de la ordenada del vértice. Por eso el vértice tiene esas coordenadas. Bueno, entonces hay que tener escrito dentro del valor absoluto la x sola. Entonces, por eso se suele hacer esto de sacar factor común, como estoy haciendo acá. Tenemos esta función. Entonces, ¿qué veo? Que acá, perdón, en esta parte, tenía el 2 molestando a la x, entonces lo que voy a hacer es extraer el 2 como factor común. Eso implica dividírselo al primer término y me va a quedar 2x sobre 2, obviamente que se simplifiquen y me queda la x sola, y el segundo término también tiene que quedar dividido por 2, ¿ven? Por eso es que ahí aparecerá un 5 medios, algo así como que estoy forzando sacar factor común 2. Bueno, de este paso pasamos al que está escrito aquí abajo, entonces. Una vez que extraigo factor común 2 de aquí, me queda escrito esto de esta forma. Bueno, y por propiedad del valor absoluto, como hay un producto en esta parte, puedo separar el valor absoluto para los dos pedacitos. Y el valor absoluto de 2 me da 2. Por eso es que algo así que en esta serie de dos pasitos lo que pude hacer es este 2 que estaba acá con la x, extraerlo, ¿ven? Aquí afuera, pero ojo, el impacto fue que aquí me quedó 5 medios, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué esto es mejor? Esta expresión es un poquito mejor que esta.
No por el -3 y el 1 están separados, me refiero, ¿por qué en el interior es mejor verlo de este modo? Bueno, por lo que decía hace un momento. Este sería como el seno, si lo escribiera en el formato que tenemos general arriba, fíjense que acá tendría 2 por x menos, y acá tengo que pensar a esto como menos 5 medios, menos 23. Entonces me estoy dando cuenta que ahora, como acá tengo el menos, puedo ver de forma transparente que este sería el b, este sería el c, y en consecuencia el vértice de mi función valor absoluto va a estar ubicado en menos 5 medios, es decir, en el menos 2,5 y en el menos 23, por allá abajo. ¿Por qué menos 23? Hay algún error con esto. No es menos 23. No, menos 2 siempre fue. Este 3 no va acá. Menos 2 siempre fue. Ahora sí. Sí, me parecía. No sé, por se me habrá un error de tipeo. Menos 2. Nunca fue un 3 acá. Acá se ve clarísimo. Bueno, muy bien. Así que ven, haciendo esta corrección de este factor dentro del valor absoluto, uno puede ver el vértice cuando la función b corta o valor absoluto está como desplazada. Entonces uno se puede hacer rápido la ubicación de esto. Fíjense en el gráfico, ahora sí, que es un poquito más abajo. Entonces, menos 2,5 aquí lo tenemos, menos 2, me voy para aquí, acá está el vértice de mi función valor absoluto. Bueno, muy bien. Entonces ya sé que tiene formato de b corta, sé que acá el factor a no es negativo como en las parábolas, como pasaban las parábolas. Si a es positivo y está escrito en su formato canónico como recién les mostré, va a ser así. Y si a es negativo, va a ser así. En este caso yo ya sé que va a ser de esta forma. Bueno, podría dar un ajuste con alguna tablita de valores y por simetría puedo graficar rapidísimo esta función valor absoluto. ¿De acuerdo? Bueno, como quieran. Lo puedo hacer de forma más informal. Puedo, por ejemplo, como estoy acá buscando intersecciones también, es decir, busco la ordenada del origen como un valor particular, reemplazo por 0, hago la cuentita y veo que está acá. Lo que podría hacer también es buscar raíces, igualo a 0 mi función valor absoluto, ¿y eso qué implica? Ah, una ecuación con valor absoluto. Esto yo ya estoy acostumbrado a resolver. Despejo, el 2 también, lo divido a ambos miembros, me queda esto, y por propiedad de los valores absolutos, yo sé que voy a tener dos soluciones probablemente. Una que va a ser igual a 1, este argumento igual a 1, o el argumento igual a su opuesto, ¿no es cierto? Bueno, despejando, despejando, encuentro menos 1,5 y menos 3,5. Miren, acá vamos a encontrar las raíces de forma analítica, si me lo pidiesen, de esta función valor absoluto, por más rara y fea que sea. La agarro, la igualo a 0 y tengo propiedades que me permiten laburar tranquilo. Así bueno, hasta de esta forma se podrían encontrar valores puntuales que me soliciten de una función de modo analítico, ¿eh? Otra cosa también que quería destacar, que no menor, que fíjense que también, más allá de todas estas interpretaciones para hacer la gráfica, recordar lo que dijimos. Por definición, yo lo que puedo ver es que la función valor absoluto de x más 5 medios, como para tomar un pedacito nomás, vieron que la función k de x que estuvimos trabajando era toda esta. Bueno, la expresión que contiene el valor absoluto, por definición, podemos distribuirla como una función a tramos en dos tramos. ¿Y qué veo que hay adentro del valor absoluto? Una pequeña función lineal, ¿no? La función lineal x más 5 medios. Bueno, así que ¿qué sería esta mi f1 y esta sería como mi f2, ¿no? Estoy usando la definición de valor absoluto, nada más que eso. Entonces, lo que me está queriendo decir esto, con las condiciones respectivamente, ¿no? La condición en el valor absoluto me decía que su argumento es todo lo que está dentro del valor absoluto, no la x, todo. Hay un 5 medios que se agrega, entonces, bueno, tiene que ser incluido para su condición. Todo su argumento mayor o igual que 0, todo su argumento menor que 0. Lo que quiero mostrar, mi gente, es que este pedacito de b corta, de función valor absoluto, por ejemplo, puede ser considerado como un pedacito de función lineal como una recta creciente o un pedacito de función lineal como una recta decreciente. Un detalle no menor es que las condiciones que estaban acá puestas se despejan y se ven con más claridad. ¿Esto que me está diciendo? Que algo así como el valor frontera o de partición del dominio es el menos 5 medios. Entonces el menos 5 medios va a ser allí donde estaba el vértice y por consecuencia lo que me separa una recta de la otra. Así que todo cuadra. Bueno, ahora, se puede reinterpretar también, si quisiera, la función valor absoluto como una función a tramos, como aprendimos al principio de la clase. ¿Cómo? Bueno, un tramo iba a ser un pedacito de función lineal o el otro tramo iba a ser otro pedacito de función lineal que era
menos, entre paréntesis, como lo indica aquí, toda la función, todo lo que estaba en el argumento. Es decir, este pedacito lo estoy reemplazando donde va la función valor absoluto, ¿eh? Espero que se esté entendiendo. Donde está la función valor absoluto, reemplazo por esto, o donde está la función valor absoluto, reemplazo por esto. Entonces me quedan dos tramos, pero ahora estoy considerando toda la función. Fíjense que estoy incluyendo este 2 que antes no le había dado bolilla, y este menos 2. Claro, entonces los incorporo tanto en el tramo uno como en el tramo 2 con sus respectivas condiciones. Bueno, ajusto con distributivas, hago las cuentas, y fíjense lo que me queda una vez que termina uno de trabajar. Claro, k de x, que era una función valor absoluto que recién la terminamos de dibujar más arriba. No es ni más ni menos que esta, mi gente, ¿eh? Esta que está aquí. Pero la hicimos analíticamente calculando rapidito el valor absoluto y buscando puntos importantes. Lo que te estoy mostrando acá es una alternativa en el que te permite ver la función valor absoluto como dos tramos de funciones lineales. ¿Y qué dijimos hace un rato cuando vimos el primer ejemplo? Que puedo graficar una función lineal que sería la primera, a ver que se las resalto. Esta sería toda la que está aquí, ¿ven? Hasta acá. Pero claro, ¿por qué no está completamente graficada? Este tramo que está borradito es porque no estaría cumpliendo con la condición. Solo dejo los que estén cumpliendo con esa condición. Por eso es que la recta roja, que es el primer tramo, solo está dibujada en este tramo. En cambio, la recta celeste, que sería el tramo 2 sería el que está acá, que sería toda esta otra recta. ¿De acuerdo? Eso implica que respeten los x este otro intervalo. Por eso es que esto se borra. Quedando así la función b corta. Es decir, la función valor absoluto vista como una alternativa de dos funciones lineales. Bueno, hasta aquí este primer videito teórico. Probablemente en un momento hagamos algunas actividades a modo de ejemplo.